días. ¿Cómo están? Buenos días también a nosotros que están con nosotros por primera vez y a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Vamos a continuar en oración, hermanos, antes del estudio. Señor papá, te damos gracias que podemos estar aquí, Señor, como una familia espiritual. Te damos gracias que podemos alabarte en espíritu y en verdad, Señor, no por obligación, pero por quien tú eres en nuestra vida, Señor, sabiendo que tú nos has sacado de ese pozo profundo, sabiendo, Señor, que tenemos una esperanza, Señor, sabiendo que tenemos una nueva identidad en Cristo, sabiendo que no somos la misma persona que éramos antes, que a través de tu espíritu y el ministerio de tu palabra, Señor, tú nos has cambiado la perspectiva y nos estás renovando y estás creando la imagen de Cristo en nuestra vida, Señor. Y nuestro deseo hoy es que haya un cambio en nuestra vida, Señor, que haya una transformación a través de la enseñanza y la predicación de tu palabra, mi Dios. Y te pido, Señor, que a mí me concedas las palabras. Te pido, mi Dios, que a mí me unjas con tu espíritu, mi Dios, para que en todo tú seas exaltado y glorificado. Y, Señor, queremos orar por los que están enfermos esta mañana. Señor, tú eres un Dios que sana, mi Dios. Tú eres un Dios misericordioso, Señor. Y te pido que esta mañana toques corazones, Señor, que esta mañana toques cuerpos, Señor, que esta mañana les des fortaleza en su interior, Señor, y que esta mañana los animes en su fe, Señor. Vamos a seguir adelante porque tú eres digno de nuestra confianza. Entonces, sé exaltado en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos, por favor, unos a otros. Bueno, para los que han estado con nosotros, se acuerdan que estamos transcursando la epístola de Romanos. Y hemos llegado a Romanos capítulo 12 y como les había mencionado, lo que decidí hacer es que vamos a tomar varias semanas aquí para poder hablar de los dones espirituales. Y este sería el tercer mensaje de los dones espirituales y honestamente creo que vamos a tener al menos 3 o 4 más en este tema y después seguimos en Romanos capítulo 13. Romanos 12, versículo 7, si tienen su Biblia, y es la primera porción del versículo que vamos a estar viendo hoy. Y el título que le daba este mensaje es La vida servicial. Ahora yo estoy seguro que todos aquí hemos preguntado, Señor, ¿cuál es mi propósito en el reino de Dios? Señor, ¿cuál es mi llamado espiritual? O le hemos dicho al Señor, ¿por qué me has creado, Señor? Todos hemos hecho estas preguntas. Y lo bueno es que la Escritura es muy clara en este punto. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Nos dice que si hemos recibido al Señor, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso nos está diciendo ahí, hermanos, que nosotros hemos sido redimidos para servir. Y el punto aquí es que debe haber un patrón servicial en nuestra vida. Si somos cristianos y hemos recibido al Señor, debe haber un patrón servicial en nuestra vida. Ahora, para cada don que vamos a estudiar en estas semanas, hay lo que llamamos una aplicación general y una aplicación específica. Les doy un ejemplo. Todos estamos llamados a servir. Hasta cierta capacidad todos estamos enseñando, exhortando, todos somos misericordiosos, todos somos líderes, todos evangelizamos, todos tenemos fe. Esos son todos dones del Espíritu. Y esas son todas cosas que nosotros hacemos en una manera general,
porque todos esos elementos son parte de la fe cristiana. Pero hay algunos aquí, algunos de ustedes, que están dotados en estas áreas por encima de la aplicación general. Esto sería tu propósito. Esto sería tu llamado. Y cuando una persona finalmente encuentra su llamado específico, porque lo que ha estado haciendo es que ha estado haciendo la aplicación general de la vida cristiana, entonces en ese punto lo que el Señor desea es que uno se enfoque. Que uno enfoque toda su energía y su tiempo en esa área para ser efectivos en el cuerpo de Cristo y para el reino de Dios. Ahora, todo esto lo digo como la fundación de los mensajes que vamos a estar mirando aquí. El cristiano no lo va a hacer todo y no lo debe hacer todo. Porque vamos a ver y hemos visto que Dios le ha dado ciertos dones a ciertos miembros del cuerpo y no todos somos iguales. Y ya cuando tú entiendes, esta es la área donde Dios Todopoderoso me ha capacitado para servir en el cuerpo de Cristo, ese debe ser tu enfoque primario en la vida cotidiana y en la vida en la iglesia. Ahora, los dones que uno tiene y su llamado, esas dos cosas están interconectadas. Porque nosotros estamos llamados a hacer todo lo que Dios nos da recursos para hacer. Y quizás alguien esta mañana diga, bueno, ¿qué pasa si no sé cuál es mi vocación espiritual? No sé, todavía no sé cuál es mi propósito en el reino de Dios o en el cuerpo de Cristo. ¿Qué debería hacer? ¿Debería seguir orando? Pues claro que sí, pero a la misma vez deberías estar sirviendo mientras esperas oír del Señor. Porque una cosa, hermanos, que vemos en la Escritura una y otra vez, una clave para poder oír la guía del Espíritu Santo en nuestra vida, es uno tiene que mantenerse activo sirviendo al Señor. Y lo que pasa, hermanos, es que a través de nuestro servicio general, en las cosas generales, Dios nos va preparando para nuestro propósito específico. Hay que siempre acordarnos, esto se ve en toda la Biblia, que el principio de la Biblia en esta área es que el Señor nos da más responsabilidad cuando Él puede confiarnos más. Entonces les digo que esa es una buena perspectiva para tener en las pruebas que nos llegan en esta vida. Señor, ¿por qué me está pasando esta prueba tan difícil? Las pruebas nos llegan a todos. Pero creo que la perspectiva que el Señor desea que nosotros tengamos en nuestras pruebas es, Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo aprenda a través de esta prueba? Porque quiero sobrepasar esta prueba y quiero seguir madurando en mi fe. Y el Señor nos va dando más responsabilidad en lo que vamos pasando estas pruebas, hermanos. Entonces, bueno, uno tiene que preguntar otra vez, ¿para qué son los dones espirituales? Porque yo estoy seguro que si les pregunto a ustedes, hay muchas diferencias en opinión, cosas diferentes que hemos oído quizás en la iglesia, pero miren lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, es muy claro. Hablando sobre el cuerpo de Cristo, nosotros, que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. En otras palabras, el Espíritu Santo nos da dones para poder beneficiar al resto del cuerpo de Cristo. Y cuando uno mira las listas que la Biblia contiene sobre los dones espirituales, no pretenden ser listas absolutas. Podemos ver una imagen, la imagen de los colores, por favor. Creo que esto es una buena ilustración de los dones espirituales. Si ven, tenemos diferentes colores. Y si ven, basado en esos colores, uno puede pintar una diferente imagen. Y algunos han comparado la lista de los dones espirituales a una paleta de colores. Y lo que hace el Señor a menudo es que Dios mezcla y combina los dones en la vida de sus hijos. Y puede ser que esta mañana tú estés mirando esto y te estés dando cuenta, sí, yo creo que yo tengo una combinación de dones espirituales en mi vida. Y esos dones espirituales van a variar en potencia, no son iguales en todos.
Entonces, cuando nosotros fuimos salvados por primera vez, la Escritura dice que el Espíritu Santo viene a tu interior y ahora el Espíritu de Dios mora en ti. Y ese Espíritu que ahora mora en ti te da dones. Y esos dones sirven el propósito de que en el tiempo que nosotros atravesamos esta tierra en camino al cielo, usamos estos dones para animarnos unos a otros. Acuérdense que la iglesia primitiva, acuérdense que era muy diferente. Es importante, hermanos, decir esto, porque nosotros estamos leyendo la Escritura, libros de la Escritura que se escribieron casi hace 2000 años. Y estamos viviendo en una cultura y en un tiempo y en una iglesia honestamente muy diferente. En esos tiempos la iglesia no es como lo que es hoy. No era una iglesia donde simplemente iban a la iglesia una o dos veces a la semana y solamente eran, ponle los domingos, donde se congregaban. En ese tiempo lo que estaba haciendo el Señor, acuérdense que la iglesia vivía bajo la persecución de la gente romana en este caso. Acuérdense que en ese tiempo lo que el Señor hizo cuando instituyó estos dones es que Dios dijo, voy a darle a mi pueblo lo que ellos necesitan para animarse a unos a otros y a seguir adelante. Entonces la iglesia no se congregaba solamente en los domingos, ellos se congregaban durante la semana. Estos dones operaban no solamente en los domingos, pero ellos vivían sus vidas juntos. Es importante notar eso, hermanos, en lo que estudiamos los dones del Espíritu Santo. La comunidad, ¿se acuerdan en Hechos donde dice que los primeros cristianos vendieron todos sus recursos, ¿no? Y que todos vivían en comunidad. Entonces, obviamente no estamos haciendo esto aquí hoy, pero el punto es entender que había una comunidad, había una intimidad entre la familia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo le ha dado a cada persona que ha recibido al Señor ciertos dones espirituales. Hoy vamos a enfocarnos solamente en uno. Romanos 12:7 dice, vamos a leer la escritura, dice, y voy a empezar con el versículo 6. Yo sé que ya miramos ese, pero voy a leer desde ahí. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio, en servir. Entonces ese es el enfoque hoy, si de servicio, en servir. Vamos a hablar sobre el don de servicio. Quiero decir también que servir al Señor es un requisito para que los demás dones que Dios nos ha dado se manifiesten en nuestra vida. Otra vez lo que quiero hacer en lo que miramos todos estos dones es que vamos a ver la aplicación general primero. Vamos a ver lo que significa servir al Señor para poder entenderlo bien y después nos vamos a enfocar en el don de servicio. Quizás alguien diga esta mañana, pues ese tiene el don de servir, pero yo no. A mí me gusta que me sirvan. ¿Podemos ver la imagen, por favor? Esta es una foto de un rey y su esposa dándole uvas. Y yo sé que mi esposa no está aquí, está mirando vía la red social porque está enfermita en la casa, pero llevo años tratando de convencer a mi esposa que quiero las uvas listas cuando llegue a la casa del trabajo. Pero no sé por qué no me ha hecho caso, hermanos. Pero si somos honestos, a todos nos gusta que nos sirvan. Cuando uno se va de vacaciones, ¿qué es lo que quiere hacer? Uno se quiere relajar, uno quiere disfrutar, uno quiere ser atendido. Y por eso es que cuando nos vamos de vacaciones, uno paga buen billete. Les doy un ejemplo para ilustrar. En nuestro aniversario hace varias semanas, llevé a mi esposa a un restaurante. ¿Quién sabe aquí lo que es una estrella Michelin en un restaurante? ¿Sí saben? Ok. Una estrella Michelin, a mí me encanta la comida. Y llevo años donde he querido llevar a mi esposa y nunca lo había hecho antes. Una estrella Michelin es un premio muy exclusivo en los restaurantes. Es un premio, creo que inició en Francia. Y básicamente son los restaurantes más exclusivos cuando viene a la manera en que te presentan la comida, al tipo de servicio que te dan.
Entonces finalmente lo hicimos, llevé a mi esposa, nos escapamos, dejamos a los niños con los abuelos y fuimos a Carlsbad. Y la comida era espectacular, te traen 4 platos diferentes, un plato después del otro. Y tengo que decir que nos sirvieron de una manera impresionante. No era solamente una persona sirviendo la mesa. Cada persona que pasaba por esa mesa estaba atento a ver si había alguna necesidad, si había algo que le hacía falta. Y nos sentimos muy especiales yendo a este restaurante. Y lo que me di cuenta, hermanos, es que vi la ilustración, por eso estoy dando esta ilustración, que todos trabajaban juntos como un equipo para lograr el objetivo común. Y también quiero decir que yo creo que a todos, otra vez, nos gusta que nos sirvan. Eso es completamente normal. Pero aquí está la gran diferencia, hermanos, que ahora nosotros somos cristianos, discípulos de Cristo. Y aunque pasemos parte de nuestro tiempo haciendo estas cosas, disfrutando, relajando, siendo atendidos, es necesario que no estemos solamente recibiendo bendiciones en nuestra vida, es necesario que también nuestra vida sea una bendición. Amén. Para ilustrar, les pregunto, hermanos, ¿a quién servimos aquí? Servimos al Rey de Gloria. Servimos al León de Judá, al Dios incomparable, el creador del universo, Yeshua HaMashiach. Ese es el Dios que servimos. Y la Escritura afirma que no hay otro nombre con la misma autoridad y otro nombre que es digno de alabanza como el nombre de Jesucristo. Miren lo que dice en Filipenses, todos conocemos esta Escritura, capítulo 2, versículo 9 hasta el 11. Dice que por lo cual Dios Padre también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y hermanos, ese glorioso día, yo creo que viene muy pronto ese día, hermanos. Pero hasta que lleguemos ahí, este es el ejemplo que el Rey de Gloria nos está llamando a seguir. ¿Podemos ver la ilustración? El Rey de Gloria, el León de Judá, el Dios omnipotente, el creador del universo, el gran yo soy. Y miren el ejemplo que nuestro Redentor nos proveyó para seguir. ¿Y saben cuándo hizo esto Jesús? Es muy interesante ver el contexto de la Escritura. Vamos a ver lo que dice la Escritura y vamos a mantener por favor esa imagen ahí arriba en la pantalla. No vamos a ver los versículos por lo que les voy a leer. Quiero que vean la imagen. Juan capítulo 13, versículo 3 hasta el 5. Dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y dice que luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En otras palabras, después de proclamar que el Padre le había dado toda autoridad, que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Jesús iba a regresar a su gloria, la Escritura nos dice que fue en ese instante donde Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Vamos a ver ahora el versículo, por favor, si podemos ver Juan capítulo 13, versículo 12 hasta el 17. Miren lo que dice aquí. Entonces cuando acabó de lavarle los pies, dice que tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, Jesús a sus discípulos, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Versículo 15. Porque les he dado ejemplo
para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Entonces nuestro Señor Jesús está diciendo a sus discípulos, permítanme mostrarle con mi ejemplo lo que yo los estoy llamando a hacer. Siendo su maestro y su Señor, en otras palabras, teniendo autoridad, miren la manera en que yo les he servido. Esto se llama, en el mundo de negocios, esto es lo que llamamos liderazgo de servicio. Y lo que significa para nosotros como discípulos de Cristo es que tú y yo estamos llamados a servir a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Y quiero que piensen esto un momento, hermanos. ¿A quién ha puesto Dios en tu camino? ¿A quién ha puesto Dios en tu vida? Quizás esta mañana dirías, es mi esposa. Dios me está llamando a servir a mi esposa. O quizás dirías, es mi esposo. O quizás son tus hijos. O tu familia en Cristo aquí. O quizás son tus compañeros del trabajo o tus vecinos. La lista sigue y sigue. Ahora, lavarle los pies a alguien en esa cultura es lo más humilde que alguien podía hacer. Quiero que piensen eso un momento. En ese tiempo, hermanos, era pura chancla. Pura chancla. Entonces, lavarse los pies era una necesidad. Y piensen eso un momento, y piensen esto en su mente. ¿Cómo serían los pies de la gente después de haber estado caminando horas y horas todo el día? ¿Cómo serían los pies? ¿Cómo son sus pies después del día? ¿Y qué tal si estaba lloviendo? Quiero que se imaginen un momento lavarle los pies a alguien. Y yo quería venir hoy con mis guaraches para dar la ilustración, pero mi esposa no me dejó. Pero serio, en esa cultura era el siervo más inferior de la casa, el que le lavaba los pies a los invitados. Esto era parte de la cultura, ¿verdad? Entraba alguien a nuestro hogar y nosotros, parte de la cultura, lo correcto sería que el siervo más bajo le va a lavar los pies y así puede entrar a la casa y puede disfrutar y relajar. Jesús asumió esa posición del siervo más bajo de la casa para enseñarnos que ese debe ser el ejemplo de nuestra vida. Y quiero decir que lo que nos está enseñando ahí no es algo literal. Yo sé que algunas iglesias han tomado eso literal y se lavan los pies, pero lo que nos está enseñando ahí, si ven lo que dicen los versículos 16 y 17, vemos que es un ejemplo supremo de humildad en nuestro servicio unos a otros. Y dice Jesús en el versículo 17 a sus discípulos que si saben esto, serán felices si lo practican. ¿Seremos felices si practicamos qué? Amén. Si somos humildes en nuestro servicio, si seguimos el ejemplo de nuestro Señor y si nos servimos unos a otros. Isaías 58, versículo 10. Esta es mi favorita escritura. Nuestra comunión con el Señor, hermanos, la intimidad que tenemos con Dios, la presencia de Dios, es como un manantial de agua que brota cuando nosotros nos servimos unos a otros. Miren lo que dice en Isaías 58, 10 hasta el 11. Nos está hablando, este es el principio. Si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto regado y como un manantial cuyas aguas nunca faltan.
Esa escritura es poderosa, hermanos, en el principio que nos enseña ahí para la vida cotidiana del cristiano. Y lo que está diciendo ahí es que, para simplificarlo, cuando tú estás dispuesto a dar una bendición, a hacer una bendición a los demás, tú recibes una bendición del Señor en el proceso. Y esto está hablando aquí de una vida servicial que bendice a la gente a su alrededor. Quiero leerles la declaración del propósito de nuestro ministerio. Quizás si son nuevos aquí, no hemos compartido esto. Esta escritura que acabamos de leer es el propósito de este ministerio, es la visión que el Señor nos ha dado aquí. Y esta es la declaración, dice: creemos que hemos sido llamados a ser una comunidad llena de fe, que ama a Dios, sirviendo y amando a aquellos dentro de nuestro círculo de influencia, atendiendo a sus necesidades urgentes, afligidos por las almas perdidas. Y Dios tiene una misión para tu vida. ¿Qué esperas? Amén. Ahora, sobre la vida servicial, miren lo que nos dice la escritura en Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Otra vez, más bienaventurado es dar que recibir. Y hermanos, si quizás tú estás aquí esta mañana y no has comenzado realmente a vivir una vida servicial, es muy posible que no entiendas la aplicación de este versículo. Porque mucho de lo que nosotros aprendemos en nuestra fe cristiana nos llega después de que actuamos en fe. En otras palabras, el cristiano empieza a hacer lo que dice la palabra, no por obligación, pero como un dador alegre. Lo hacemos por amor a los demás, lo hacemos porque obviamente si somos cristianos tenemos un deseo de honrar y de obedecer a nuestro Dios. Pero es en ese lugar, hermanos, donde el Señor se empieza a revelar. Y es en ese lugar, en nuestro servicio, donde empezamos a ver que hay una plenitud, que hay un gozo, que hay una satisfacción que viene de servir al Señor, que hay una llenura continua de la presencia de Dios para servirle. Y quiero quedar claro que cuando estamos hablando del servicio y la presencia de Dios, no estamos hablando de algo que siempre va a ser tangible. No estamos hablando de simplemente un sentimiento. Nosotros entendemos que caminamos por fe, no caminamos por lo que sentimos. Y somos el templo del Espíritu de Dios. Y la Escritura afirma una y otra vez que el Creador ha hecho su hogar en nuestro interior, y el Dios que mora en nuestro interior desea que su agua viva fluya a través de nuestra vida. Desea llenar nuestra vida con su Espíritu Santo para que podamos servirle en maneras prácticas, hermanos. Creo que muchas veces cometemos el error de pensar que solamente es cuando uno comparte la palabra de Dios o cuando uno enseña la palabra en una clase o cuando uno ora. Estas cosas, pues por supuesto que son espirituales. Pero hermanos, la manera en que Dios nos llena, si estamos caminando con Dios y nuestro deseo es servir al cuerpo de Cristo, muchas veces es para servirle en maneras muy prácticas. Y dice la Escritura que el que es grande en el reino de Dios es ¿quién? Es el siervo, ¿no? El que está dispuesto a ser un siervo. Entonces el servicio es una parte fundamental de la vida cristiana. En la lengua original, la palabra para servir es diaconía. Y esa es la palabra donde nosotros obtenemos la palabra siervo o ministro. Por ejemplo, en la iglesia, vamos a ver cómo opera este don de servicio en la iglesia. Pues sabemos que los diáconos, en una iglesia los diáconos estarían disponibles para satisfacer cualquier necesidad básica que tienen los miembros de la iglesia. Pero no solamente son los diáconos que tienen este don de servicio. Cuando viene al don de servicio, hermanos,
esto tiene en vista el panorama más amplio de simplemente servirnos unos a otros de maneras prácticas. Y quiero enfatizar que este es un ministerio muy importante del Espíritu Santo. Y este don en sí mismo se expresa de muchas maneras diferentes en diferentes situaciones. Les voy a dar varios ejemplos prácticos. Quizás aquí hoy algunos pueden servir con este don dando sabios consejos bíblicos. Algunos pueden servir dando ayuda financiera. Si quizás tú dirías esta mañana que eres un médico o un abogado, quizás tú puedes servir al cuerpo de Cristo dando asesoramiento legal o médico. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que basado en tu profesión, tú puedes ofrecerle servicio al pueblo de Dios que esté necesitado en esas áreas. Y eso es lo que hacían en la iglesia de Hechos. Ellos compartían todo y se ayudaban unos a otros. Quizás alguien en el cuerpo de Cristo necesita ayuda mudándose. Quizás alguien necesita ayuda cortando el césped. Son cosas muy básicas, pero eso viene encajando en este don, el don de servicio. Entonces, otra vez, ese don es muy amplio en su aplicación, pero el punto es que Dios nos capacita para ayudarnos unos a otros. ¿Quién se acuerda de Dorcas en la escritura? ¿Dorcas? ¿La conocen? Dorcas. Iba a llamar a mi hija Dorcas, pero no. Dorcas. Obviamente Dorcas operaba poderosamente en este don. Miren lo que dice en Hechos 9:36 y solo voy a leer ese versículo. Pero si conocen la historia, saben que esta mujer era amada profundamente. Y se acuerdan que se murió y que todo el pueblo estaba bien triste. Pero el punto aquí dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Y esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Dorcas. Esta mujer estaba operando obviamente en este don del servicio. Y los que están aquí esta mañana, yo conozco a muchos de ustedes que operan en esta área de una manera fuerte. Los que tienen un don fuerte en el área de servicio serían las personas que siempre quieren ayudar. Son las personas que siempre están disponibles para servir. Son las personas que sea lo que sea, ellos tienen una disposición increíble hacia el servicio. Y ellos no lo hacen con un motivo secreto o no lo hacen para recibir elogio del hombre. Lo hacen con un gozo porque es su acto de alabanza al Señor. Y también es importante, hermanos, ya estamos cerrando aquí, que diga esto. Quizás esta mañana tú me digas, bueno, yo antes tenía un gozo, había un gozo en mi vida cuando yo servía al Señor. Y no sé qué es lo que me está pasando, porque estoy sirviendo al Señor, pero no me siento igual. Estoy cansado esta mañana, hermano. Quiero animarte, si tú te sientes así esta mañana, no eres el único. Esto nos pasa a todos. Esto es normal. Pero creo que podemos aprender mucho del relato de Marta y María. Vamos a mirar eso un momento. Miren lo que dice en Lucas capítulo 10, versículo 38 hasta el 42. Dice, mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María. Dice que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y el Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Lo que nos está diciendo ahí, hermanos, Jesús no le estaba enseñando o diciendo a Marta que no debe servir. La lección aquí es que hay que mantener un balance en nuestra vida y en nuestro servicio cristiano.
Y el balance siempre es mantener esa conexión con el Dios viviente, con Jesús, en nuestro servicio al pueblo de Dios. Y si somos sinceros, yo creo que todos nos hemos sentido y actuado como Marta ahí, donde le estamos imponiendo al Señor y diciéndole al Señor qué hacer, irritados en nuestra situación. Pero si servimos al Señor y al pueblo de Dios y no tomamos tiempos, hermanos, no quiero cerrar con esto, porque la Escritura enfatiza una y otra vez, sirve al Señor con gozo. Y yo sé que es muy posible que yo estoy diciendo eso y uno se está sentando ahí diciendo, bueno, pues tú lo sirves con gozo, pero yo no. Es porque hay que pasar tiempo íntimo con el Señor en todo lo que hacemos. Y si has llegado a ese punto donde ya no tienes ese gozo en tu servicio al Señor, hay que pasar tiempo íntimo con el Señor. Hay que sentarte a los pies de Jesús como María. Si estamos actuando como Marta, el Señor nos dice, ponte al lado y quiero que actúes como María. ¿Y qué significa eso, hermanos, para ser prácticos? Sentarse a los pies del Señor. Vivimos vidas muy ocupadas. Aquí todos yo creo que afirmaríamos que tenemos una vida muy ocupada durante la semana. Pero es tan importante en lo que balanceamos todo nuestro servicio, nuestras familias, nuestros hijos, que estamos pasando ese tiempo íntimo con Cristo, sea por las mañanas, por las noches, cuando sea, pero hay que mantener esa conexión viviente, hermanos, porque yo no le puedo ofrecer a una persona algo si no lo he recibido del Señor. La Escritura afirma una y otra vez que el Señor es como una rama, ¿no? Y que nosotros somos la punta de esas ramas. Entonces, para que la vida del Señor fluya a través de nuestro interior, tenemos que mantener y proteger ese tiempo con el Señor, ese tiempo en oración, ese tiempo en alabanza, ese tiempo en su palabra y en nuestras devociones. El don del servicio se manifiesta en todo tipo de ayuda práctica que los cristianos pueden darse unos a otros en el nombre de Jesús. Amén. Esta es nuestra base. Estamos empezando con el don de servicio y después vamos a empezar a ver dones más específicos. Voy a cerrar con oración y va a subir el equipo de alabanza. Vamos a cerrar los ojos. Quiero orar esta mañana, pero si estás aquí esta mañana con los ojos cerrados y tú dirías sinceramente que tú necesitas oración esta mañana, que te sientes separado del Señor, que estás pasando alguna dificultad. ¿Hay alguien aquí esta mañana que se encuentra en esa condición y necesita oración? Amén, amén, hermanos. Señor, te damos gracias que tú ves la sinceridad de nuestro corazón. Señor, te damos gracias que tú eres un Dios que camina con nosotros en todas nuestras pruebas, en nuestros valles y en nuestras dificultades. Y Señor, quiero unirme en fe ahora mismo y quiero orar por cada uno de mis hermanos y hermanas que levantaron la mano y los que saben que hoy, Señor, necesitan ser tocados por tu Espíritu. Que esta mañana necesitan un toque fresco de tu presencia, Señor. Te pido, mi Dios, que tengas misericordia para con ellos, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que los llenes con tu presencia. Te pido que los animes en su fe, Señor. Te pido que los guíes a las Escrituras que van a ser como una roca y un refugio para ellos en su fe. Te pido, Señor, que les enseñes no solamente intelectualmente lo que les estás diciendo, pero, Señor, enséñales la aplicación. Señor, queremos no solamente aprender, queremos hacer las cosas que tú nos estás enseñando. Queremos ser dadores de la palabra. Queremos ser un pueblo lleno de tu Espíritu Santo. Queremos ser efectivos en nuestro servicio unos con otros. Y esta mañana te quiero pedir, mi Dios, porque cada uno de nosotros aquí tú nos has dado dones espirituales. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que en lo que transgresamos estas escrituras, que tú nos vayas enseñando, Señor, las áreas donde tú nos has llamado a servir. Porque tú eres el que nos capacita, Dios. Y tú eres el que nos está llamando a servirnos para tu honra y tu gloria. Haz eso en nuestra vida, Señor. Queremos servirte con gozo, Señor. Queremos vivir la vida que tú nos has llamado a vivir. Te pido, mi Dios, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que tengamos una semana fructífera y que podamos vivir nuestros días enfocados en ti, Señor, y que nos uses para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Si necesitan oración esta mañana o quieren hablar, por favor, suban adelante. Después del servicio, vamos a seguir la semana que viene
con los dones de enseñanza y exhortación. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan un buen día.